Bien, bienvenido. Hoy llevamos la segunda parte de, de tres líneas que desembocan en el hexagrama número 2. Como ya dimos más o menos una leve semblanza de él, del complementario total, pues vamos a iniciar nuestra andadura por donde lo dejamos. Nos toca el hexagrama como base, el hexagrama número 47, que con mutaciones en la segunda, que lleva al 45, la cuarta, que lleva al 29, y la quinta, que lleva al 40, vamos a empezar por la primera línea, la segunda. Eh, Primero, situando el contexto de partida. El 47, resumimos, ya que vamos con clase avanzada, vamos a evitar la extensión que se merecen y lo vamos a sacrificar en virtud de la capacidad de entendimiento sintética oracular a lo más pertinente, bueno, a lo que estimo a priori más pertinente. El 47 es el arquetipo de la prueba del carácter. La imagen ya lo denota así, se llama la opresión, la desazón, el agotamiento. Arriba aparece un lago y el agua, sin embargo, está subsumida debajo. De manera que la imagen da idea ya de depresión. Traído, como digo, al aspecto humano, es imagen de la depresión y por tanto prueba del carácter. Se lleva al logro si el noble se atiene a las características, a las radicales que indica, que a priori son no argumentar en contra del destino, porque aquella prueba que uno tiene que sufrir del carácter no es discutible, o por tanto aprende a situarnos en nuestra humilde dimensión de seres relativamente poco significantes a nivel global y a disminuir el rencor cada vez que aprendemos a aceptar el destino sin querer rebatirlo por medio de palabras o del discurso racional. Dentro de ese contexto, tenemos como primera mutación la línea 2, que es línea Yang, situada en el trigrama inferior, y en la que el texto nos dice que hay una propensión, le hablo al consultante, a querer escapar de la situación. La reiteración de los días, la rutina, la pesantez de la vida ordinaria, como que si se quisiera, hay la propensión a querer huir de las circunstancias. Pero como digo, el arquetipo que es prueba del carácter, habla el texto tradicional de que de arriba, emisarios de lo trascendente, necesitan ayudantes capaces para sostener esa posición en la que se tiene, sin embargo, para comer y beber. Se tiene para un soportable pasar, pero las circunstancias de la reiteración y de la cotidianidad, pues hacen que se quiera huir de lo que es demasiado pesado para el ánimo reiteradamente. Sin embargo, el dictamen es mantente en la posición porque lo alto precisa ahí representante y si entendemos este texto por la complementación transitoria del 45, cuyo arquetipo general es recolección y también reunión, donde el conjunto
tiene prioridad sobre las apetencias individuales, pues se puede colegir en principio que sacrifiques tu propensión al escape por el conjunto al que debe, mm, al que debe, por el que debe esforzarte en mantener en equilibrio. La cuarta línea, que lleva el hexagrama número 29, el 29 es el arquetipo del agua, discurrente, de donde debemos retraer la capacidad de adaptación, siendo fiel a sí misma el agua, sin embargo discurre siempre por donde las circunstancias de la gravedad le permiten con gran sencillez. Y además ella se adapta al terreno circunstancial. Ese es el complementario transicional de la cuarta línea. En la cuarta línea, la tesitura del consultante es que se está entreteniendo entre vecinos ricos. El texto tradicional dice que uno se demora en cumplir con su obligación, que es servir abajo, porque le han concedido una carroza áurea para un servicio concreto, pero sin embargo uno se demora entretenido por la vistosidad del entorno de la vecindad y te dejas de tener cuando en realidad debiera fluir hacia abajo para hacer germinar allí donde debe. El agua es un magisterio ancestral y es el principal eh, capacitador de germinación. También muta la línea quinta, en el que el texto tradicional abunda sobre la primera de no cedas al aburrimiento, sacrifica por el conjunto al que te debe. La cuarta que dice no te demores con la gente rica de tu entorno, ve con sencillez y fluidamente hacia donde se requieren tus esfuerzos. Y la quinta que dice, te recuerda que estás en el contexto de prueba del carácter y te dice ora y labora, trabaja y reza en un hexagrama donde lo espiritual tiene exigencias importantes para el consultante y le dice es momento de trabajar y de sacrificar y si acaso de, de rezar porque y poco a poco irá llegando la liberación que es el hexagrama complementario transicional que produce la línea quinta, el 40. El complementario total, como hemos dicho al principio, el hexagrama número 2, lleva a cumplimiento de manera receptiva y anegadamente, sin extravío y sin adelantar otro proyecto. Abordamos otro bloque consultivo, en este caso el hexagrama base del 48, el pozo, el lugar común, lo elemental. El pozo alude al agua. El agua es una de las formas de la alimentación. No es pan y mucho menos es una rica salsa ni un condimento sofisticado, pero sí es la base fundamental para cualquier forma de alimentación. Esto en el sentido eh, humano alude a conformarnos, porque también tiene el sentido de exhortación. El pozo es una estructura que se ha acabado en todas las culturas tradicionales y en torno al pozo se han distribuido los pueblos para tener un acceso y, por tanto, eh, eh, presupone una capacidad de reparto en la comunidad. Y lo común no se reparte en las obras de arte ni se reparten los dividendos que cada individuo gana, pero sí se reparte el agua de la fuente y el agua del pozo. Por lo tanto, hay una exhortación
a la solidaridad en cuanto a estos elementos del sustrato básico, de lo vital. Tiene también una manera de extraer, el texto antiguo dice que si la soga es corta para llegar al contenido vital, no se obtiene respuesta. Si no preguntas aquello que necesitas, no vas a obtener respuesta. Pero si lo preguntas precipitadamente y con prepotencia, pues como si arrogaras el cántaro y lo rompieras y tampoco extrae. Entonces, estas características, esta es la base del hexagrama de partida del 48. Muta en las líneas segundas, que lleva como transicional al 39, la tercera, que lleva al 29, y la quinta, que lleva al 46. El conjunto, ya lo obviamos, al hexagrama número 2. Bien, empezamos por la línea segunda. La línea segunda del pozo dice el texto tradicional que en el fondo del pozo hay agua, hay agua fresca y potable, pero que al extraerla es como si la extrajésemos con un cubo, pero el cubo estuviera roto y pierde. Por tanto, en lugar de traer agua arriba, lo que trae es dificultad porque el agua se ha ido. Si tenemos que traer esto, reflejarlo en el ámbito de lo humano, es que teniendo algo que decir en el fondo, algo que aportar, en el trayecto se pierde. No hay una buena comunicación. Y en lugar de crear eficacia al final, pues como entre lo que se pretende extraer y la finalidad que originariamente se pretende, y lo que se escapa o no se comunica con eficiencia y llega distorsionado al final, pues lo que crea es dificultad. Por tanto, esta primera línea nos debe llevar a pararnos y contemplar qué es lo que no va a marchar bien o en principio tiene fallas para llevar lo que pretendemos a buen puerto. Esa es la línea segunda que lleva al 39. La tercera, que lleva al agua, al arquetipo del agua, al fluir natural, nos dice que cerca de nosotros hay un pozo que ha sido revisado y que se podía extraer, del que se podría extraer agua, pero que no lo vemos. Hay una exclamación en el orden literario de la tradición que dice, ay, si el rey fuera claro y viera que hay un caudal de agua y le echara mano, pero no lo ve. No lo ve y seguramente la clave está en el complementario transicional, que es el 29, y que sería la actitud adecuada para que el consultante pudiera darse cuenta de que muy cerca tiene un caudal limpio, pero necesita para ello que sea fiel a sí mismo como el agua lo es, con una transparencia total y una capacidad de adaptación absoluta al terreno circunstancial y se debiera dejar fluir por el entorno que la gravedad le propone en lo inmediato. Y en ese caso, probablemente acabaría por darse cuenta que hay un pozo del que puede extraer agua germinadora de vida. La quinta línea nos dice, en el mismo orden de cosas, el consultante debe ir asumiendo y reflexionando en relación a la consulta estos pasos que tiene que ir integrando en sí mismo si quiere llevar su objetivo a buen puerto o entender perfectamente la respuesta oracular que ha solicitado. Bien,
Pues en ese orden, la línea quinta le dice que que hay un pozo cerca y que el agua es fresca y limpia, pero que el pozo no se va a trasladar a llevarle el agua al consultante. Por tanto, es necesario, como afirma el complementario transicional, el 46, es preciso ver al gran hombre, lo cual traducido al contexto en el que estamos tratando de entender, significa que hay un pozo cerca que tiene un caudal de agua abundante, pero que es necesario acercarse a su brocal para poder extraer de él. Bien, el complementario total es receptividad y abnegación hasta llevar a su total complementación, sin extraviarse y sin proyectar nuevos emprendimientos. Pasamos a otro bloque. El siguiente bloque es el hexagrama número 53. El hexagrama número 53, que con 3 líneas de mutación. La tercera, perdón, disculpar un momentillo, tengo mal. Ujú. Bien, permitidme un momentillo, el 53 con la línea tercera, efectivamente, no, no, vaya, la línea tercera del 53, sí, perdón, la línea tercera del 53, el 53 con la tercera línea nos lleva el hexagrama número 20 como transicional. Con la línea quinta, el 20 que es la contemplación. Una alta torre o un mediador entre el cielo y la tierra. La línea quinta que nos lleva al hexagrama 52, que es el prototipo del aquietamiento, el no ir más allá del momento actual y el mirar con desapego. Y la línea sexta que lleva al 39, que es impedimento. Bien, el conjunto, obviamente, al hexagrama número 2. La tercera línea dice que la tercera línea del 53, cuyo arquetipo es el progreso gradual y que tiene como imágenes tanto la concertación de un matrimonio a la antigua, donde el cumplimiento de cada requisito es imprescindible. No es cuestión de llegar a la boda habiendo olvidado las alianzas, por ejemplo. Por tanto, es minucioso, es una evolución que requiere de tiempo para cumplir todos los requisitos y que finalmente acaba siendo una evolución ejemplar, de carácter ejemplar. Tiene un sentido espiritual trascendente, el hexagrama. La línea tercera, uno de los personajes prismáticos del arquetipo, son las ocas. En la primera línea inician el vuelo y en esta tercera se adentran en la altiplanicie, que no es un lugar propicio. La tercera línea se adentra en un lugar inadecuado. Es decir, el consultante, en su primera intención hacia donde se dirige, lo que va a encontrar son bandidos y debe guardarse de ellos. No es una cuestión de tomar una actitud de violencia de carácter activo, sino de defensa de los principios. Por eso aparece como complementario transicional
el hesagrama número 20, que representa a un mediador entre el cielo y la tierra y que se halla en el momento del sacrificio, de manera que no traicione los principios celestes a los que se debe y no confunda al pueblo que está pendiente de él. Pero claro, está perdido entre bandidos y debe defender sus principios. Esa es la advertencia para la primera línea del 53, que es la tercera que lleva al 20. Con la quinta, eh, mm, el progreso de la oca sigue hacia arriba, deja la altiplanicie, pero todavía no tiene un logro pronto, sino que está diferido en el tiempo. Es dificultoso. En mi lenguaje coloquial diría que es como, por mi tierra se dice el parto de la burra, significando que es muy lento comparativamente, muy demorado en relación al parto humano. Eh, pero también el texto habla de que el hombre parte y no regresa, la mujer está embarazada pero no logra dar al hijo, pero finalmente nada puede impedir que el parto se lleve a cabo. Es decir, va a haber dificultades, primero en superar la altiplanicie donde moran los bandidos y donde uno tiene que defenderse, logra superar eso, pero no obtiene el resultado apetecido de manera inmediata, pero si es fiel a los principios y lo ha conservado adecuadamente y no va más allá del momento presente, desapegándose de los malos apegos del yo, logrará finalmente llevar a buen cabo su proyecto. Y con la sexta, la sexta, el texto literario vuelve a retomar la imagen de las ocas, en este caso son garzas que vuelan, ya han superado todas las dificultades y vuelan por el cielo conformando formas geométricas que dejan embelesado a quienes la contemplan. El texto tradicional dice que los antiguos chamanes utilizaban las hojas, las plumas que se caían, se desprendían de las hojas, las usaban en las danzas sagradas y en los ritos sagrados. Es decir, es ya una elevación por encima de los elementos materiales, que es capaz de sortear incluso las dificultades, siempre haciendo una observación pertinente de cómo, de qué vínculo pueden tener con el propio consultante y cómo, dada su altura, poder sortearla. Estos serían las tres líneas que están bajo el amparo o bajo la cobertura del hesagrama número 2 con lo receptivo, cuyo criterio es el llevar a cabo el cumplimiento de una manera totalmente receptiva y sin adelantar ninguna otro proyecto. Abordamos otro bloque. En este caso, partimos del hesagrama número 54, la desposanda. Hesagrama que sintetizando sintéticamente para atender a la extracción de las directrices oraculares, corresponde al deseo del corazón, pero el deseo del corazón siempre debe estar sometido a las costumbres morales y a los principios éticos del entorno donde nos movemos. Por tanto, tiene una síntesis expresiva que es muy clarificadora, que por la finalidad, por la alta finalidad, el noble conoce lo perecedero. Bien, por tanto,
El partir de la mera corazonada es no. Ese es el contexto que tenemos como base. Sin embargo, tenemos mutaciones en la línea primera, que nos lleva transicionalmente al hexagrama número 40, la liberación, la línea segunda, que nos lleva al hexagrama número 51, la conmoción, el trueno para el autoanálisis del consultante, y la línea cuarta, que nos lleva al hexagrama número 19, arquetipo de la aproximación de inspección, pero con carácter de previsión de futuro. Primera línea, la primera que nos lleva al 40. En principio hablamos de un hexagrama que es de subordinación de los deseos del corazón al deber. Con la primera línea se obtiene una posición subordinada. Cierto, posición subordinada. Pero en el mismo sentido que se obtiene posición subordinada, en función de esa posición y de esa subordinación, se obtiene liberación de algún modo de lo más perentorio de la necesidad intrínseca del consultante. Conformarse con, habla el texto de que un cojo puede andar y de que un tuerto puede ver. Una conformación subordinada y relativa, pero que implica un cierto grado de liberación, con el que conformarse. La segunda línea en mutación que nos lleva a la conmoción, y nos lleva a la conmoción porque la segunda línea dice que o vamos a enviudar o nos vamos a, nos van a dejar solos en nuestro proyecto, pero que debe uno seguir o una seguir fiel a su esencia, pese a que las cosas no vayan a funcionar como se pretende, porque haya una ruptura de carácter trágico o porque haya un abandono del proyecto o una ignorancia de aquella o aquel contexto a que nos dirigimos y que nos ignoren, nos vamos a quedar solos y debemos aceptarlo y analizar la parte del proyecto que estuviera cogido con imperdible para deshacernos de lo no importante y conservar lo esencial. El 51 es una manifestación de la divinidad que produce temor y temblor, pero que el noble, el consultante, analizándose a sí mismo, no pierde los valores esenciales de rectitud que lo mueven, pero sí debe desbrozar todo aquello que no se corresponde con el orden de la exigencia de la divinidad y sí extraer una regla, no obstante su estado de soledad. ¿Mm? Esto, la segunda, que lleva el 51. Y la cuarta, luego que se presenta una circunstancia en la que la tentación podría incitar al consultante a aprovecharla, pero el texto dice, no te vayas a casar con el primero que encuentres, porque esté en una circunstancia de, mm, de deshacimiento, de soledad, no por eso te vayas a malvender. Acércate y analiza y piensa con más largo alcance que en otro momento del futuro no vayas a comprometerte ahora indebidamente y con ello comprometas el futuro de otras circunstancias que te pudieran permitir desarrollar tu proyecto que ahora mismo no es casable con la tesitura que se te presenta. Sé receptivo
y no te adelantes con ninguna otra proposición. Pasamos a contemplar otro bloque. En este caso tenemos de partida al hexagrama número 55, la plenitud. La plenitud es, como su propio nombre indica, que está constituido además por la claridad en el interior y por la energía hacia el exterior. Es un hexagrama que guarda relación con el 21, que es, digamos, la normativa. El 21 sería la creación de una normativa para que los procesos puedan ser fluidos y y la alimentación de la vida tenga fluidez y vigor. Y el 55 es la aplicación de aquella normativa. Cuando se tiene claro lo que hay que hacer en el interior, lo propio es inmediatamente su aplicación. De este contexto partimos, que tiene además un dictamen que dice: no estés triste, ha de ser como el sol al mediodía. Porque uno pudiera pensar que, bueno, sí, lo hago ahora, pero luego ¿qué va a pasar? Luego ¿qué va a pasar? No debe importar. La importancia es el sol en el cenit, no se cuestiona que a las 8 de la tarde ya está en el ocaso. De lo contrario, no iluminaría suficientemente como le corresponde hacer al mediodía. Ese es el contexto de partida. Las mutaciones son la línea primera, que lleva el hexagrama transicional 62, estar en lo concreto. La línea tercera, que lleva al 51, que es la conmoción, manifestación de la providencia para remitir al consultante al propio autoanálisis y el desembarazarse de lo superfluo para sacar una recta regla bajo el cielo. Y la línea cuarta, que lleva al oscurecimiento de la luz, a una época en que la brillantez hay que ocultarla porque lo que prevalece en el medio es la oscuridad. Bien, la primera línea que nos lleva al 62 del 55, de manera informal, habla, te debes, en la primera línea tiene una exigencia importante. Debemos encontrarnos con una persona o con una institución por encima de todo tipo de convención formal. Será necesario que nos unamos sinceramente con esa persona o con esa institución durante un periodo de tiempo, eso sí, delimitado, pero no necesariamente corto, tampoco demasiado largo, pero sí un periodo de tiempo. El texto tradicional habla de 10 días. El consultante debe tener el buen criterio en relación a lo pertinente para aclararlo, el tiempo que precise esta aclaración por parte del consultante. Y debe verse con persona o institución más allá de las convenciones formales hasta llegar a concretar algo en lo inmediato, pequeño y concreto, que es el arquetipo transicional del 62. Con la tercera línea eh, hay remora de no haber realizado bien el primer tránsito, o nos vamos a topar con que el camino está obstaculizado. Hay una cuestión importante. Las dificultades ahora están como elementos intromisos entre el consultante y el logro. Él debe poner o ella debe poner toda la carne en el asador, si me permitís la expresión.
pero no obstante va a ser como alguien que está handicapado para la obtención, porque en el medio hay mucha oscuridad y sus buenos propósitos no llegan totalmente a evidenciarse allí donde debe, pero debe hacer el esfuerzo y debe, no obstante, analizarse para sacar una recta regla que no desdiga de los dictados del cielo. Y la cuarta línea que habla de que ya es perseverar con la verdad, con lo que más, más con perseverar, ya con por par te llegarás a encontrar. ¿Mm? Es decir, perseverando en la verdad, aunque no puedas tener un encuentro directo, te vas a poder encontrar con quien compatibilizar y poder regenerar este asunto que tan intrincado aparece desde el principio, aunque ello haya de ser dentro del ámbito de la oscuridad y no haciendo brillar las luces ni las propias ni de aquel par con quien uno se encuentra para regenerar el proyecto receptivamente, con abnegación y sin adelantar ninguna otra proposición. El siguiente nivel, partimos del hexagrama número 56, el arquetipo del andariego, el extranjero, que va abarca desde la perspectiva del mendigo hasta la del diplomático que representa un país, el comerciante, el delegado comercial que va al extranjero o el estudiante que va a adquirir unos conocimientos que en su lugar no están. Pero prevalece el sentido de extranjería y por tanto de ser sobrio en las ambiciones y muy cortés y atenido al fuero ajeno por el que se transita. Sin embargo, aquello que se va a lograr con esas medidas es importante. Muta en la línea tercera, cuarta y sexta. La tercera lleva el hexagrama 35, que es un progreso expansivo e inmediato. La cuarta, que lleva al 52, que es a un aquietamiento de no ir más allá del momento presente y desapegado del yo, y a la línea sexta, que es que lleva al 62, que es estar con total conciencia en lo inmediato, pequeño y concreto. Bien, con la línea tercera, que es la primera que ha mutado, nos habla de que no tratemos de manera desconsiderada a las personas o la institución donde nos cobijamos. Hay una propensión a ser desconsiderado, que el consultante debe obviar inmediatamente y sin embargo darle la vuelta a fin de que pueda, para poder progresar, debe tratar con la debida, con los debidos principios y modales tanto al ayudante capaz como al lugar donde se hospeda, para hacer progresar el asunto. La línea cuarta denota por parte del consultante que su corazón no está contento. Yo lo llamo la sonrisa dentrífica, es decir, impostada, porque no te remuneran como tú crees que debiera. Pero eso acontece porque no estás en tu pueblo para que te adulen todos tus vecinos y tus amigos. Estás en el extranjero.
y uno de los principios exigibles es la frugalidad, y por tanto la acomodación al fuero externo. Y aquí hay una llamada de atención al consultante para que sepa conformar su corazón y atenuar un poco sus apetencias vanidosas. Y la sexta, abundando sobre este de corazón desabrido, la posibilidad más que evidente, que es un potencial que se está dando y es una línea tremendamente peligrosa, porque es alguien que primero se ríe, se jacta, pero que acaba quemando su propia casa. Es decir, acaba quemando el lugar donde se hospeda. Y lejos de eso, el complementario transicional le dice, es que has perdido todo contacto con lo inmediato, concreto y pequeño. De manera que las tres líneas abundan de alguna manera en llamarle la atención al consultante. La primera le dice, no trates mal a quien te hospeda ni al lugar, le saques pegas y ni te quejes porque no te remuneran o no te reconocen lo suficiente. Y luego te jactas y te glorías en un lugar que te es totalmente ajeno, hasta el punto de que te pueden arrojar a patadas de allí. ¿Mm? El complementario es ábrete receptivamente a los impulsos de lo creativo y abnegadamente sin ir más allá de aquello que debes percibir en principio. Bien, pasamos a otro bloque. Este bloque está constituido básicamente por el hexagrama número 59, la disolución. Es un hexagrama muy hermoso, porque habla del momento crucial de la disolución, pero también habla remite al ser humano a la disolución del egoísmo. Disolver el egoísmo para poder avanzar y abarcar nuevos campos. El egoísmo es un lastre que nos une a un apego al ego inadecuado. Y el 59 habla de, como el arquetipo es muy bonito, el arquetipo es la suave brisa de primavera que soplando en lo alto de los picos helados disuelve el hielo en torrentera y hace fructificar las praderas a lo largo de los valles. En el ámbito humano es el ser humano que por medio de la introspección y la elevación de principios, pues tiene también el texto tradicional del 59, habla de que los antiguos reyes erigían templos al Señor de los ancestros y que era el vínculo que nos une a todos en lo trascendente. Y en función de ese alto principio común, pues se pueden disolver los apegos demasiado egoicos, demasiado parciales, para poder entrar en consonancia con unos aspectos más vibrantes, con la multitud de elementos que conforman la vida. Bien, pues de ese arquetipo partimos del 59. La línea que muta son la segunda, que lleva al hexagrama número 20, que es el arquetipo de la contemplación, mediador entre el cielo y la tierra, que exige una gran seriedad, como los reyes cuando visitaban las comarcas para ver que todo andaba armónicamente y festejar el buen cumplimiento y sancionar los errores corregir las rectificaciones. Muta también la línea quinta, que lleva al hexagrama número cuarto, que es la necedad juvenil, pero que es también el arquetipo de abrir una fuente, abrir un arroyo en torno al entorno en el que convivimos, en el entorno de nuestra
civilización, de nuestra ciudad, de nuestra cultura, abrir una fuente, un caudal nuevo sobre el que ir acumulando poco a poco para que vaya creciendo. Y la línea sexta que lleva al hexagrama número 25, que es el arquetipo de la inocencia, el seguir fielmente los dictados del cielo sin segundas intenciones y sin desviarnos por encuentros imprevistos. Bien, el hexagrama número 59, con mutación en la segunda línea, nos habla, la segunda línea dice, corre a su sostén. Corre a su sostén buscando ayuda para, es decir, en el ámbito del consultante, a sus consejos de buena amistad, hablo de pares, o a su ideología, al ámbito de su espiritualidad, a su libro, sea este el Corán, sea este la Torá, sea este la Biblia cristiana, o sea este I Ching. El consultante recurre a su sostén para tener una mediación adecuada en la ayuda que debe prestarse a sí mismo o en relación al contexto acerca del cual ha consultado. La línea quinta lo impele a que habla de cómo el esfuerzo que produce sudor por medio de la agitación y de la búsqueda de una idea para alumbrar en un caso de conflicto que no se resuelve fácilmente. Exige un gran esfuerzo, la aportación de una idea nueva para abrir un nuevo caudal, que es el representado por el hexagrama transicional que produce la quinta línea, cuando después de habernos esforzado ponemos en movimiento una idea, tenemos un eureka, hay esta idea, me voy a esforzar en abrirle un cauce en el entorno de la cultura en la que me muevo y en relación al proyecto que pretendía. Y la línea sexta que dice que es preciso apartarse de la sangre, es decir, o de lo próximo, de lo muy próximo, a fin de actuar con total inocencia. Debemos apartarnos de los prejuicios de lo próximo, ya impliquen un estrecho emparentamiento o una estrecha complicidad de amistad. Debemos separarnos en función de la harta idea que hemos concebido anteriormente y sobre la que debemos seguir abriendo un cauce. Y la sexta, separándonos de lo que tenemos como recursos familiares para poder responder con una inocencia que implica rectitud, que exime, que evita las segundas intenciones y que procura no distraerse por encuentros imprevistos. Y todo esto bajo el contexto de la receptividad, de la negación y del no adelantar ningún otro proyecto. Vayamos ahora a otro bloque. Este lo integra básicamente el hexagrama número 60, que es el arquetipo de la regulación, de la restricción. El hexagrama de 60 nos ilustra de que todo en el universo le corresponde una medida que debe ser justa para que cumpla las funciones para las que ha sido creado. Si la medida es corta,
el objeto, la planta, el mineral, la persona, no va a estar en su debido desarrollo. Y si le damos en exceso, tampoco va a estar en el punto adecuado para que cumpla eficazmente con las funciones creativas que le han sido encomendadas. La virtud está en que cada cosa tenga, ni esté escasa, ni esté sobreexcedida. Este es el arquetipo del que partimos, la justa regulación. Esto en relación a cualquier asunto, el consultante lo puede tener. Si se trata de aplicación técnica, habrá manuales técnicos que le digan cuántos voltios, cuántos amperios o cuántos caballos de potencia o cuánta medida o cuántos granos debe comer o cuánto abono hay que echarle a una planta. Siempre en la virtud está en la justa medida. Y la justa medida la va a tener el consultante en relación al medio de que le corresponda según su consulta. Mutan las líneas primera, segunda y quinta. La primera nos lleva al hexagrama número 29 como transicional, que es el arquetipo del agua. El fluir conforme a la propia velocidad, pero con una adaptación capital al medio, con una transparencia absoluta como la del agua y con un sentido de fluir conforme a la gravedad circunstancial que nos impone el medio. Eso es la primera línea. La segunda línea, que nos lleva al hexagrama número 3, cuyo arquetipo es el parto y que nos exige que busquemos ayudantes capaces para propiciar aquella labor en la que estamos empeñados, es decir, en relación al objeto de la consulta. Y la línea quinta, que nos lleva al hexagrama número 19, que es el acercamiento, y cuyo arquetipo nos invita a acercarnos con proximidad al objeto que pretendemos movilizar para estudiarlo con atención, pero también con todas las posibles capacidades de previsibilidad de futuro. Bien, la primera línea del hexagrama 60 nos dice que la puerta está cerrada, que por tanto no hay lugar a la salida, que debemos discurrir intramuros y fluidamente hasta rellenar todo hueco como haría el agua. Cuando hayamos dado cumplimiento a esa primera línea, entonces accederemos a la apertura de una puerta que será preciso usar para salir. ¿Para salir a qué? A dar cumplimiento al hexagrama número 3, al parto. ¿Y cómo? Pues buscando los ayudantes pertinentes. Bien, y con la quinta línea, luego, moderando la exigencia, empezando por el propio yo, vela con un análisis de larga previsión. Todo esto bajo la cobertura general del hexagrama número 2, que es que nos exige receptividad, respuesta natural, cuando hemos sido requeridos, no antelación, y no desviarnos de lo propuesto. Ahora vamos a abordar otro bloque. En este caso, la base la constituye el hexagrama número 63, arquetipo de después de la consumación, que es el prototipo de la maximización
de cualquier proyecto. Cuando algo ha sido llevado a su maximidad, lo propio es velar por su preservación, porque añadirle algo al Miguel Ángel, perdón, al David de Miguel Ángel sería destruirlo. Y romperle un dedo también es menoscabarlo. ¿Qué es lo que cabe hacer? Conservarlo en las condiciones adecuadas. Este es el arquetipo del 63. El texto tradicional habla de que al principio orden y al cabo confusión. Por tanto, es un equilibrio que exige estar muy pendiente de que no se desvirtúe y al que no es posible añadirle más ni tampoco quitarle, porque sería desvirtuarlo con ambos extremos. La primera línea nos lleva al hexagrama número 39, que es impedimentos, obstáculos delante. El noble, ante los obstáculos, primero debe pararse y no echar balones fuera, sino analizar primero por qué estoy frente a estos obstáculos. ¿Mm? Luego tenemos la línea tercera en mutación, que nos llevaría al transicional hexagrama número 3, la dificultad inicial o el parto, en donde la capitalidad que debemos extraer es la capacidad de saber seleccionar ayudantes capaces para aquello en lo que estamos comprometidos o pretendemos. Y la línea quinta, que nos lleva al hexagrama número 36 y que, cuyo arquetipo es el ocultamiento de la luz. Es decir, en el medio prevalece lo vil, lo vulgar, y el noble no es cuestión de que haga brillar sus luces, porque lo que harían serían apagárselas a manotazo, y por tanto sería pasar oculto entre la oscuridad. Bien, dicho esto, vamos a volver sobre las líneas individualmente. Hablamos de que es la primera del 63. Hemos logrado una alta maximización de nuestras opciones y tenemos intención de arrojarnos hacia adelante. Pero el texto dice, ni debes ni puedes, sino parar y analizar la vinculación propia con el peligro que tienes delante. Es decir, párate, en principio, párate y analiza el peligro. No te dejes llevar por el ánimo de que como las cosas te han ido bien hasta aquí, te van a seguir yendo. No, párate. La línea tercera, para poderlo en verdad superar el peligro que tienes delante, debes abstenerte absolutamente de emplear en ello métodos vulgares o al vulgar. Porque la cosa va para largo y cansino, aún empleando a gente bien preparada. De manera que si te vales de métodos vulgares o empleas a gente que no es la óptima, eso se va a eternizar y se va a volver del revés. Bien, y una advertencia con la quinta línea todavía. No busques para pompa. No es para pompa o celebridad, sino para eficacia. Por tanto, deshazte de esos elementos de excesivo color y de oropel con los que adorna tu presunción y tu interna vanidad. Busca la eficacia, aun cuando esté en medio de la oscuridad. El complementario total, receptividad, respuesta natural
y abnegación. Pasamos al último bloque del día de hoy, que lo constituye el hexagrama número 64, antes de la consumación, cuyo arquetipo nos muestra un río helado, y en la otra ribera vemos el objeto de nuestra pretensión. Lo ilustran dos figuras arquetípicas, un joven zorro que está viendo las gallinas allí en la ribera y que si arremete se va a hundir en el hielo. Y en cambio tenemos también al zorro viejo que sabe auscultar, sabe ver a la distancia, pero sabe auscultar cada paso que da para no hundirse en el hielo. Estas son las características de partida del consultante. Tiene delante la proximidad del logro, pero precisamente porque la tiene relativamente delante, debe velar con larga visión, con sabiduría, y debe auscultar con prudencia cada paso. Bien, dentro de este contexto tenemos mutación en la línea segunda, que nos lleva al hexagrama número 35, que es el arquetipo de un gran progreso expansivo, como el sol que en un solo día ilumina las fosas del este y del oeste. La línea cuarta, que lleva al hexagrama número 4, cuyo arquetipo, siendo la necedad juvenil, significa también un arroyo incipiente en torno al contexto cultural de la civilización en la que vivimos y que conviene irlo labrando poco a poco hasta que se abra cauce, acopiando conforme al sentido de la gravedad circunstancial. Y la línea sexta que nos lleva al hexagrama número 40, la liberación. Bien, la línea segunda que dice, en principio, todavía no el actuar, pero sí perseverar receptivamente abierto para recibir una mayor iluminación, no con los datos que tenemos, sino con nuevos elementos para poder progresar adecuadamente. Así ya, luego, con la cuarta línea, que ya sí forma parte del trigrama superior, después de haber parado en principio y receptivamente analizado con mayor receptividad y mayores luces nuestro proyecto, alumbrar nuestro proyecto, con la cuarta, que es la primera del trigrama superior, sí debemos disponernos a una briega larga, pero sustanciosa, paulatinamente, obviamente, como indica el arquetipo transicional del hexagrama número 4. Disponernos conforme a principios, defender nuestros principios, castigar las tierras diabólicas, habla el texto tradicional, durante 3 años se obtendrán grandes reinos, pero esto va a costar, esto es a costa de mantener los propios principios y de un gran esfuerzo perseverantemente sostenido para ir abriendo cauce a este arroyo del proyecto que acabamos de consultar. Y finalmente, con la línea sexta, nos lleva a que hemos logrado ese cauce, ha logrado llegar y fertilizar abundantemente y por tanto a una expansiva liberación del propio yo del propio yo del proyecto, quiero decir, y que podemos incluso celebrar, pero ojo, con una advertencia.
Dice el texto tradicional que es cuestión de celebrarlo incluso con una copa, pero con una copa siempre que ésta no nuble tu razón, no más de aquella copa que tu cuerpo puede, que tu ser puede mantener el equilibrio y el control del centro. Y todo esto, pues dentro, receptivamente y con abnegación. Y bien, pues con esto hemos completado la clase de hoy. Gracias por vuestra atención.